Lástima que Ahí la está, semana ahí que estamos viene grabando. ya estamos grabando. Bueno, buenas noches, mi querido. Hola, que esto de la tecnología, de grabar una charla para que después, si tienen problemas técnicos, nos puedan ver. Eh, Totalmente. Bueno, menos mal, digamos, bien, ¿no? sí, claro, esto es lo bueno Positivo. de la tecnología, lo positivo de la Bueno, tecnología. vamos a seguir con nuestros mates lavados. Sí, Mientras tanto, este, ves, acá te tenés mi decía un mate, poco, acá muy tenés el bien, mate, ¿viste? qué lindo mate. ¿Viste? Flor de mate. ¿Y dónde es ese mate para que la gente sepa que... No, no sé, ¿vos lo conocés? Vos tenés uno parecido también. Ah, muy lindo, muy lindo. Eh, bueno, te decía lo de que hoy se incorpora la nueva generación de referentes de la carrera auxiliar, que son los de primero, pero que el año pasado ya estuvieron los que ahora están en segundo y en tercero, y que los conocen a los dos, digamos, a vos Ujú, y a Marce. y Pero, amarse. digamos, comenzamos desde cero. El tema nodular es la importancia que vimos ya, no sé ya cuántos años hace que venimos hablando del tema, pero esto de la desregulación y la regulación emocional, antes de llegar ahí, por ahí parece obvio, pero no es tan obvio el tema de por qué es tan importante las emociones, desde Ujú. cuándo se comienza con esto como a darle importancia a las emociones, más allá de toda la cuestión, porque si no Dani nos va a matar de toda la ley de educación emocional, que es otra cosa, Bueno, pero vos sabés, pero mira, hablando de, yo el tema que más sé es psicoterapia. No sé tanto sí, ni de educación ni de las intervenciones, como lo hicimos el año pasado, hablar de las intervenciones clínicas fuera de contextos clínicos, ¿no? Intervenciones psicológicas fuera de contextos clínicos. Y pasa más o menos lo mismo, digo, si vos ves el nivel de investigaciones que había en relación a las emociones en las intervenciones de psicoterapia basadas en evidencia hasta el 2000 había muy poquititas y de a poco se fue instalando como algo cada vez más bien, importante, urgente y necesario y qué sé yo qué, y se empieza a ver que, digo, por un lado eso, por el otro lado el tema de la construcción o de la evolución o de en qué momento evolutivo el humano empieza o los humanos, las y los humanos empezamos a regular, no regular, o ver o hablar o necesitar de las emociones, también se habla de un montón de momentos, pero digo, la mayor cantidad de investigaciones es de este siglo. Digo, hay cada vez más claro. hincapié, se hace cada vez más hincapié en eso, por un lado. Por el otro lado, te escuchaba vos y me acordaba de que no tiene nada que ver con lo que tenemos que hablar, pero de habilidades duras y habilidades blandas, le dicen, ¿no? Para, por ejemplo, la inserción laboral o la inserción de las y los estudiantes y tal. Y muchos ven que la capacita o la educación en general hace muchísimo hincapié en las habilidades duras, lo que vos tenés que aprender para, no sé, ser psicólogo, para ser ingeniero, lo que fuere, y se dejó de lado muchas habilidades blandas. Que las habilidades blandas tienen que ver con que uno siempre lo deja del lado de lo que suele suceder adentro de la familia. ¿Bien? Bueno, Sí, sí. O por ahí esta pregunta que puede ser un poco tonta, digamos, pero que es tan importante, eh, que es qué sentís, cómo te sentís. claro, pero a esto de las habilidades blandas, ahí venía el tema que nos convoca a nosotros hoy, que es hablar de emociones. Digo, hay un montón de habilidades que creo yo que ustedes también ven como docentes o aprendices de, ¿cómo fue esto? Aprendices de, ¿qué hablamos hoy? Aprendientes y enseñantes. Aprendientes bien, digo, entonces, bueno, hay un montón de habilidades que las damos por sentadas en los y las alumnas, en los y las estudiantes, secundario, primario, donde uno fuera que esté inserto, que no las tienen, ¿no? Que son estas habilidades que psicosociales y demás, que no son solo las específicas de regulación emocional, que es lo que vamos a hablar, o conmigo vamos a hablar un poquito más, pero hay habilidades sociales, habilidades de tolerancia, un montón de otras habilidades que no, que las personas no las están adquiriendo, no importa por qué. No sé si fue el cambio de paradigma en los 90, el 2000, lo que no me importa hoy analizar eso. Lo que me importa es que estamos dejando, si nosotros no le brindamos
en sistemas educativos estas habilidades, dejamos por fuera un montón de gente que no va a poder insertarse en la sociedad, y no porque no llegan a tener el título universitario necesario, sino porque no tienen las habilidades extras o blandas, ¿sí? Por un lado. Sí, Después sí, para sí. hablar más adelante. Pero los que nos compete a nosotros, no sé si es esta materia, perdón mi ignorancia, pero es hablar sobre emociones, ¿no? En este Sí. acompañamiento eh, de los y las, ¿cómo se dice? Ay, ¿por qué me cuesta tanto? Aprendiente, No, aprendientes aprendiente. no, pero digo, esta materia está en el marco de una carrera de, y ahí se me fue el Auxiliares nombre, auxiliares docentes docentes. Me sale en ATP, y, ¿viste? Me sale cualquier otra cosa. claro, Listo. y aparece este concepto que hemos inventado, que es el de, por ahora, el de referentes, guías o Claro, referentes acompañantes, que un poco perfecto. lo que buscamos, ¿no? Digo, pero esto de Ahora, auxiliar, para acompañar y para ser referente, nosotros vimos cómo no vamos a hablar con Guille para incorporar bi- esta cuestión que es fundamental, porque es como vos decís, pareciera que es una necesidad no solamente en el ámbito educativo, la pandemia ha generado sus efectos también, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, yo creo que es prepandemia, pero que la pandemia lo agudizó. Digo, y entonces totalmente, los que totalmente, sí, sí, nos compete es desarrollar habilidades para tener una experiencia emocional placentera, saludable, equilibrada, modulada. Ahora estoy cambiando palabras, no hablo más tanto de regulación por otro tema que ya verás, porque uno siguió estudiando. muy bien. Después te cuento por qué. Eh, digo, pero Sí, para sí, hablar, sí, ponele que lo más fácil es hablar de regulación emocional o de modulación emocional, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero antes de eso tengo que entender qué es una emoción, ¿no? Digo, ¿qué exacto. son las emociones? Y acá tenemos muchos problemas. ¿Por qué se Lo preguntarán ustedes? actor, claro, y depende la disciplina también que acerque la respuesta, ¿no? Porque No, de las emociones tenemos desde la filosofía, la psicología, mm, la filología, sentido etimológico, hasta, digamos, llegar a no hace ujú, mucho, digamos. claro, pero te lo hago como el recorte más fácil, porque yo soy psicólogo y el resto toco de oído y no me No gusta me hablar, importa. y no me gusta hablar sin saber. Pero cuando los psicólogos los y las psicólogas nos aproximamos a las emociones, lo que vemos en este terreno es que es un campo difícil de abordar por múltiples, por múltiples razones. La principal es cuando agarramos un objeto de estudio, ¿no? Como en este caso la emoción, voy a estudiar la emoción. ¿Cómo es una experiencia que todos los humanos sentimos o tenemos o experimentamos, en ese sentido lo digo, suponemos que sabemos lo que es una emoción y ahí se nos arma quilombo, bardo, perdón, Sí, sí, dificultades, no, ¿no? Vos todo decís, está bien, bueno, es un gano, término aceptable, quilombo, sí, claro, apeirón. ok, ¿no? Decís, bueno, entonces digo, a ver, ¿por qué es difícil? Digo, ponele, cambio de tema. Yo como terapeuta individual, soy psicólogo, hago terapia. Hablo de emociones con alguien y la persona supone que sabe lo que es una emoción porque siente. Entonces, en parte es cierto porque hay un saber en el sentido subjetivo. Me imagino un docente, un auxiliar docente, adelante de un alumno o de uno o dos estudiantes o de un grupo de estudiantes, van a tener el mismo contratiempo. Vamos a preguntarle, che, ¿qué es una emoción? Y vamos a suponer que sabemos. Y lo que uno sabe es de lo que me pasa a mí, pero a nivel definición no sabemos qué es una emoción. Tenemos que ponernos a estudiar, a esto voy, ¿no? Y al ponernos a estudiar nos damos cuenta, el primer escollo que encontramos es dos al menos, escollos rápidos. Uno es esta polisemia o esta cantidad de palabras que hay para definir una emoción, porque decimos emoción y vos decís, sí, bueno, pero el est- existe la emoción, pero también existe el estado de ánimo, pero también existe el afecto, pero también existe el sentimiento. Claro. Y también existe, no sé, ahora no se me ocurre ninguna otra, ¿no? De las rápidas. Un Vos decís, afecto, sí. y el otro vos decís, bueno,
y el estrés será una emoción o no, y cuáles entran en emociones y cuáles no, y cuáles son una... Y vos decís, bueno, lo primero que hacemos, en todas las disciplinas lo hacen, ¿eh? Es que demarcan mi objeto. Demarcar es decir, yo voy a estudiar esto. Y cuando digo esto, quiero decir tal y tal cosa. Entonces te vas a encontrar autores muy respetables que van a decir, afecto, emoción, sentimiento son lo mismo. ¿Cómo? Y otros te van a decir, no, no, no. Emoción es tal cosa, ahora vamos a ver la mayoría de las personas que entienden, de los investigadores que entienden por emoción, y afecto sería esta parte de la emoción, sentimiento sería esta otra parte de la emoción. Listo. Entonces, y nos vamos a pelear incluso, porque algunos van a decir, existen dentro de las emociones genéticamente determinadas, ya me pongo en peleador. Y otros autores que van a decir exactamente lo contrario. ¿Bien? Dicho esta introducción muy, muy, muy sea, básica, en principio lo que estás diciendo, Guille, para todos es, no hay una única versión del problema. no, es un problema con muchos problemas adentro. ¿Sí? Entonces, Buenísimo. lo que vamos a encontrar, como todas las disciplinas, más las ciencias humanas, es cómo delimitar lo que yo digo cuando hablo para ponernos de acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros también es ponernos de acuerdo en cómo vamos a delimitar qué es una emoción, si la diferenciamos, si tenemos ganas de diferenciar del afecto, qué sería el afecto, si tenemos ganas o no de diferenciar un sentimiento, qué sería un sentimiento, y para qué le hago la diferencia, y qué sería un estado de ánimo o no. Listo. Listo hecho. Espérate que voy a poner stop ahora. Voy a poner... Ok, ahí entendí. Me había olvidado de poner a grabar la clase, Ilse, mira. Con tanto esto que hablamos. Escúchame, ahí lo puse. Esto, está perfecto lo que dijiste, Lisandro. Vos le decís conducta a una acción determinada, a una práctica, ¿no? Como algo que observamos que hace el otro. Eso que él decía, que la emoción es un estado que modifica mi conducta y por eso yo te pregunté, es mi accionar. El estado, tanto para Lisandro para los demás, tanto lo emocional, digo, ¿no? El estado emocional que todavía no sabemos qué es, pero es algo que modifica mi conducta, mi accionar. ¿Solo modifica mi accionar o puede modificar otras cosas? Vuelvo, se me fue. ¿Solo eras que dijiste es una respuesta del organismo ante un estímulo interno o externo? No me acuerdo Sí, el... Sí, dije bien, Solera. me acordé Sí, el sí, nombre, digo, lo repito porque no estaba grabado. Y agregamos, entonces, no solo es una respuesta del organismo ante un estímulo, sino, Lisandro decía, es un estado que modifica el comportamiento, la conducta. Y yo pregunto, ¿solo modifica mi conducta o puede modificar otras cosas? Vuelvo. Ah, Como es, no, sí, no solamente modifica mi conducta, mi accionar, sino también mi organismo, bien. porque, ¿cómo es? Cuando por ahí estamos estresados o esas cosas, se producen por ahí algunos problemas, no sé, en el organismo y que después generan algunas repulsiones y después lo manifestamos por ahí. Mm, aguantá, Guille, que acá otra compañera quiere decir algo. dale. También modifica nuestro estado de ánimo muchas veces. Qué problema que me metes. Decime tu nombre. Agustina, perdón. No, está perfecto, Agus. Aparte se los voy a preguntar todas las veces que nos veamos, porque entre que no nos ve y tengo una memoria de chorlito. Volvé. Está bárbaro. Vos lo que decís entonces es que la emoción, quédate con el micrófono, que la emoción Ujú. es distinta o impacta en mi estado de ánimo. Y mirá el berenjenal que me metes. ¿Tenemos que diferenciar entonces una emoción del estado de ánimo? ¿No es lo mismo? Es pregunta porque no lo sé, Agus, ¿eh? ¿Vos qué pensás? Es como lo mismo, pero como que también hay que diferenciarlo. Bien, y sabés por... En mi caso, Dale, eh, creo yo que afecta en mi estado de ánimo. bien, pero la pregunta es, ¿qué entendemos por estado de ánimo? ¿Y por qué lo diferenciamos de una emoción? Está muy bien lo que decís, Agus, ¿eh?
pero afilada, o por lo menos tenés una muy buena intuición. Se entiende lo que está diciendo la compa acá, ¿no? Como decís, che, la emoción modifica mi estado de ánimo. Por lo menos en mí, cuando siento algo que no sabemos qué es la emoción todavía, modifica mi estado de ánimo que todavía no sé qué es. Pero notamos, ella tiene la intuición de que emoción y estado de ánimo son dos cosas distintas. Y para algunos autores son dos cosas distintas. Te voy a dar una ayuda, Agus. ¿Cuál de las dos dura más? ¿La emoción o el estado de ánimo? El estado de ánimo. Perfecto, el estado de ánimo es un estado de Porque ánimo si me de enojo, me un... enojo. Claro, y el enojo dura poco, ¿no? A veces. Cuando dura mucho es un estado de ánimo. Está perfecto lo que vos dijiste. ¿Se entiende? Es un humor, diría. Viste que acá en Palermo, comentario de palermitano voy a hacer, decimos, che, no estoy, en cambio de decir no estoy de humor, decimos, no, no me da el mood. Es lo mismo. El mood es el estado de ánimo. Es, che, esto que no sé cómo diferenciar, esta atmósfera que siento y que se sostiene, es estado de ánimo. Bien, uno diría estoy irritable. Ese sería el estado de ánimo del enojo. Cuando me dura mucho es irritación. Acá se dice estoy añá. Ajá, ¿viste? Buenas, Dale, ¿quién habla? Agus. Otra Otra. Agus, la otra Agus. Eso quedó inconcluso el año pasado también del estado de ánimo. Ajá. Decimos que la emoción dura, es de corto plazo, que el estado de ánimo es como un puente que La- va para el sentimiento, la duración. Y Puede con ser algo así. sentimiento tenemos otro problema. Vos sabés, Sí, Agus, dos, porque sí. muchos te van a decir que es lo mismo, afecto, emoción y sentimiento, lo mismo, y otros van a decir, no. No. Algunos dejan, mirá esto, es rarísimo lo que estoy leyendo últimamente, no rarísimo, te dicen sentimientos son esas emociones que son más cognitivas y más sociales. Chupate esa mandarina. Es con amor, no sé si es agresivo eso, ¿Puedes pero, repetir? ¿viste? Muchos te dicen que sentimientos son las emociones más sociales o cognitivas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la frustración sería un sentimiento, porque tenés que tener cierta representación de lo que quiero. Hay algo cognitivo ahí en juego. Social sería más todo lo que te pasa a nivel interpersonal. Siento culpa. Entonces la culpa sería una emoción más social. Eso te lo dicen algunos. Otros más sencillos te dicen, la emoción es tal cosa, ahora vamos a ver qué. El sentimiento es cuando me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Entonces, sí o sí en el sentimiento hay como una toma de conciencia. Ahí me hace, claro, riñones. Aparece el cerebro en acción más como la neocorteza, para los que les gusta la neuropsicología, ¿no? La toma de conciencia. Esto que decía la Agus 1, ¿no? Me enojo. Cuando me doy cuenta que me enojo sería un sentimiento. Pero además, esperen, que dijeron muchas cosas. Porque estaba implícito en lo que dijo Agus 1 y Agus 2, que la emoción tiene, y lo que dijo Lisandro, que la emoción, y también lo que dijo Sole, como respuesta, entonces la emoción, les pregunto, ¿tiene un valor motivacional? ¿Me motiva a hacer cosas? Es fácil la respuesta, ¿es sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, muchas veces sí. Va siempre. Ahí está. Y la pregunta del millón, porque ahí el compañero había hablado de la tristeza, creo. Cuando estoy triste, ¿hago o no hago? ¿Hago cosas o no? Es una pregunta tramposa. No hace falta que la conteste Lisandro, ¿eh? Puede ser cualquiera. Cuando estoy triste, ¿hago cosas o no hago cosas? Sí, hago cosas ¿Cómo cuáles? y como reflexionar, pensar, por más que esté triste o Ahí está. tirado en la cama o estoy Ahí tomando está. decisiones, Se entiende por eso. E ejemplo. incluso, mira, te voy a decir, esto es como Vaslavi, es el que decía, no se puede no comunicar, Ilse. Vos sos perfecto. Axioma número 1 de la comunicación pragmática de la comunicación. Ok,
Perfecto. ¿Viste? Vaslavi, que hablaba de mi comunicación, dice, no se puede no comunicar. Los conductistas que hablan de motivación te van a decir, no se puede no dar una respuesta. Como dicen muchos, la no respuesta es una respuesta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Incluso ahí estoy motivado, comillas, aunque sienta desmotivación, a no hacer nada. Me tiro en la cama y es una acción. Vuelvo. Estamos construyendo una idea de qué es una emoción. Sí, sí o sí tiene que haber un organismo por ahora. Hasta ahora las máquinas no sienten. Las IA tampoco. Por ahora al menos. No lo sé todavía si alguna vez van a sentir. No me quiero meter en ese problema filosófico. Entonces es una respuesta con todo lo que implica una respuesta, ¿no? Puede ser que la observe o no, puede ser en una acción, como decía Lisandro, dije bien, o una no acción, puede ser un pensamiento, puede ser un movimiento dentro del organismo. Todo eso es una respuesta ante, decía Soledad, estímulos externos o estímulos internos. Yo te diría, mira, que está perfecta la definición esa, te diría, en el 99% de las veces hay un disparador o un estímulo. Te van a decir algunos que a veces existen emociones que aparecen porque sí, no se sabe. Bien, digo, yo creo que lo dicen para no ser tan taxativos, es decir, todo es una respuesta ante un estímulo. Tal vez hay una falla del sistema y aparece. Bien. Decíamos que tiene un valor motivacional, o sea, me motivan para hacer o no hacer algo. Hablábamos de que duran poco en el tiempo, si duran mucho es un estado de ánimo. Y Agustina 2, perdón que te diga Agustina 2, pero fuiste la segunda que hablaste de las Agustinas, hablaba de esta cosa de emoción, sentimiento. No sé si vos tenés una definición acabada de la diferencia entre emociones y sentimientos. Yo dije la que sé yo. Le Hice pregunto el a año Agus 2. pasado ahí. Ah, es como lo que quedó del año pasado que no me acuerdo o que no llegamos a definir, decís vos, Agus. Sí, porque yo dije, en ese momento dije que era un estado de ánimo. Y Y yo te ahí habré quedó. corregido. Bien. Y otra cosa, les pregunto a todos. Digo, algunos diferencian emoción de afecto y de sentimiento. ¿Sí? Para algunos es exactamente lo mismo. No sé si hay. Ok. Entonces, les voy a leer, porque voy a volver a poner. Ustedes la ven la presentación, sí. Listo. ¿Le agregamos algo a sentimientos A ver, que tiene tiemblo que ver con. con lo propio, lo que también, digamos, está influenciado por lo cultural Ajá, y bueno, lo educacional, los bien. sentimientos? Ahí tenemos un problema, que algunos te van a decir que la emoción también. Voy a la definición y ahí vamos, Ilse. Esta es una definición posible, de las más que me gustan a mí más acabadas porque va juntando diferentes aspectos. Y te va a decir, emoción es una respuesta, como decía Soledad. Le agregas una respuesta integral o experiencia multidimensional. Lo que quiere hacer este autor es explicar que es una respuesta compleja y de múltiples capas. Y dependiendo en lo que a mí me interese destacar o no, voy a hacer más hincapié en diferentes niveles de explicación. Después vamos por los niveles de explicación, que es otra complejidad. Se caracteriza la emoción por diferentes niveles de excitación y grados de placer-displacer. Esto que no lo habíamos hablado antes, cuando dice niveles de excitación, grado de placer, displacer, tiene que ver con las cuestiones más biológicas, ¿sí? Más del sistema nervioso, por decirlo así. Se activa, se excita el sistema nervioso. En inglés, le digo en inglés porque si alguna vez leen algún manual, van a ver que hay una palabra que no tiene traducción, que algunos lo traducen como excitación, que es arousal, que es cuando se empieza a encender el sistema nervioso. Arousal se escribe, ¿no? Si alguna vez, digo, y que no tiene traducción. Entonces ponen excitación entre paréntesis arousal. Es eso de, se empieza a activar algo, el sistema nervioso se activa. Entonces, las emociones generan diferentes niveles de activación o excitación. Y dan grados de placer y displacer. Cosas que me gustan sentir, por decirlo así, y cosas que no me gustan sentir. Se asocia a una experiencia subjetiva, esto que yo decía al principio,
las emociones, hay un individuo o una individuas diría, que lo siente. Y eso es intransferible, es lo que me pasa a mí cuando siento una emoción. Esas sensaciones o experiencias subjetivas están sazonadas por sensaciones o compuestas por sensaciones físicas y tendencias motivacionales. Me empuja a hacer algo o a no hacer. Bien, esto creo que lo hablaba también Lisandro cuando decía, y hay cambios internos. Ese cambio interno son esas, a veces son sensaciones físicas. Cuando decía, si yo no lo decía así, pero uno podía entender, si no me conecto y no proceso la emoción, me pueden traer problemas internos. Yo me imagino que estaba hablando, no sé, dolor de panza, dolor de cabeza, etcétera. Coloreada, y esto es lo que decía Ilse, que se me adelanta, está muy bien, por factores contextuales y culturales. Siempre que experimento una emoción, sea esta un afecto, una emoción o un sentimiento, si lo ponemos en un grado de complejidad, siempre va a haber cuestiones contextuales, es decir, en el contexto que siento, el inmediato, como cuestiones contextuales más mediatas, como la cultura. Uno podría poner ahí también, por ejemplo, los roles y expectativas de género. ¿Sí? No es lo mismo. Lo que se espera de mí como varón, lo que se entiende, y todo eso va a modular mi respuesta emocional. Y lo más importante de esto, no digo que lo otro no fuera importante, es que las emociones se pueden regular hasta cierto punto mediante procesos internos y externos, inter e intrapersonales. Bien, voy a dejar de compartir para ver si hay alguna duda. Estas son lo mismo que hablamos antes, los di al revés. Las palabras que se relacionan con, pero dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta en relación a esta definición. O Parece se, que no. se entendió clarísimo lo que es una emoción entonces. Ahora salimos de acá diciendo, lo que yo A quiero ver, que... ¿quién puede decir que es una emoción en función de lo que dijo Guille? Mira que yo que... Bien, si es difícil la pregunta, vamos. Los que entendieron, a ver. Porque nadie dijo yo no entendí o yo no comprendí. Así que infiero que todos comprendieron. Es una respuesta integral que se puede regular mediante procesos internos o externos. Perfecto, bien, bien. Y cuando, está muy bien, y ahora voy a hacer pregunta de docente malo, parezco yo, ¿no? Cuando decís, es una respuesta integral. ¿Qué queremos decir con integral? ¿Tenés idea? No sé quién lo dijo porque no le vi la cara, porque estaba pensando en dos cosas. Agustina 1. Agustina una, no te vi, porque estaba atrás de Soledad justo, entonces no veía que tenía el micrófono. ¿Qué sería una integral? Que no es Como, matemática acá. como claro, algo interno que puede repercutir en lo físico, por ejemplo. Ujú. Bien. eh, Y además, ¿sabes qué? Cuando decís integral, estás diciendo que tiene muchos componentes. Integra claro, muchos componentes. Y ahora voy ahí porque esto es importante que entendamos. Todos, todas, todes, ¿no? Cuando siento, porque en realidad es una experiencia sentida, ¿no? Yo sé que tengo una emoción porque la estoy sintiendo en algún punto, Agregamos ¿no? focusing. Bueno, sí, si querés poner un modelo terapéutico sería el focusing. Siento la emoción, ¿no? Y ahí todos me van a poder decir, con más por educación emocional, horrible ese término, pero no importa, o con menos educación emocional, todos alguna vez sentimos algo, ¿sí? Como una emoción, porque es una sensación sentida. Y aquí vamos, te decía Agus, uno, múltiples, integrada que es múltiples niveles. Hay un nivel que es bien fisiológico, bien de corporal, bien biológico. Dentro de estos cambios biológicos hay algunos que los biológicos, sí, biológicos. Hay algunos que los podemos sentir y otros que no. Digo, seguramente vos no tenés idea de, digo, ni vos ni nadie
puede saber, uy, mira, ahora hay más, voy a decir, más serotonina en mi cerebro. Eso nadie se da cuenta. Pero seguramente en el cambio interno biológico nos damos cuenta si estoy un poco, estoy acelerado. Mi sistema nervioso se empieza a activar, ¿no? Me da, lo primero que sentimos es taquicardia, o sudoración, o me tiemblo. Estoy pensando en una de las... Y hay otras sensaciones físicas mucho más sutiles que pasan más desapercibidas, pero eso tiene que ver con un cambio a nivel biológico. Eso muchos le dicen que es el afecto. Hay un autor que estoy leyendo ahora, después le voy a decir cómo se llama, porque hace terapia, no habla de emociones en general, Leslie Greenberg, digo, que dice, para entender la diferencia entre afecto, emoción y sentimiento, hago una metáfora de un árbol. Y te dice, el afecto son las raíces y el tronco. ¿Sí? Afecto, como la cuestión más, mm, el ladrillo, lo más duro, lo más como biológicamente sostenido. Va a decir, las ramas son las emociones. ¿Sí? La sensación sentida, las emociones básicas, las más, las que vieron ustedes seguramente en Intensamente uno y 2, las que tienen una función clara, las que tienen un objetivo claro, ¿no? Uno entiende en un árbol para qué está la rama. Y los sentimientos, que yo decía al principio, es como las emociones más sociales y cognitivas, son como las hojas, el follaje, la florcita, ¿sí? Es como lo que le da como el detalle a la emoción. Metáfora, ¿eh? Digo, yo lo que quiero es que nosotros aprendamos a veces a diferenciarlo y a veces decir, bueno, lo que me sirve acá es hacer foco en lo biológico, por un lado. Por algo, porque cuando aprendamos a regularlo, vamos a ver que podemos aprender a hacer algunas acciones para bajar esa activación biológica o esa activación neurobiológica, no sé cómo decirlo, para que mi sistema no colapse. Esta es una experiencia que espero que no tengan, pero muchos tienen, estudiantes, cuando van a rendir un examen, ¿no? Que tenemos el sistema de alarma activado y estamos súper nerviosos. Cuando yo era chico tenía un profesor que me decía Caprex. A eso le decía Caprex. No sé si a vos te lo decía, Nilce. Decime, Guillermo, Lisandro habla de vuelta. Lisandro, ¿qué haces? Eh, Quería hacerte la pregunta. Sí, Eh, Según el grado de afecto que uno reciba, eh, ¿se va a diferenciar entre emociones y sentimientos? a ver, ¿qué quieres decir con el grado de Porque, afecto? A ver, para. porque según el dibujito ahí que está en el, como decía que afectos son como las raíces, Sí, sí, y después tengo como que más, interpreto como más leve emociones y después el follaje que serían los sentimientos, como que las emociones y los sentimientos serían como el fruto sería del grado de afecto que uno reciba o no, tenga. sí, pero ¿No es no, así? no es así. No, viste que la Bien, metáfora bien, sirve para explicar algo y no sirve para explicar otro. No, bien. no, porque Esa es mi pregunta. está perfecto, Lisandro. ¿Se entendió la pregunta, Lisandro? Para, Decime, porque, Dari. porque Eli, mientras que vos estás hablando, Toma nota hay en un el pizarrón. pizarrón, está tomando, sacando los puntos principales, toma Fíjate lo nota, que te mandé. y ahí te mandó Ajá, ajá, el arbolito con todo. ahí está, perfecto, perfecto la imagen. No, lo que este hombre quiere decir cuando usa esta metáfora es casi como decir, bueno, las raíces las necesitas, siempre vas a sentir afecto, porque tiene que ver con la activación fisiológica, ¿no? Las raíces del árbol. Cuando se empieza a construir ese afecto, que empieza a desarrollarse, ese afecto, ponele, se transforma en una emoción y esa emoción se puede transformar en un sentimiento. Está tratando de explicar la metáfora esta, de decir, esto es algo muy básico. El afecto tiene más que ver con, el afecto entendido como lo entiende este autor, tiene más que ver con me activo, me desactivo. Lo que sentís vos cuando sentís una emoción que estás activado o estás desactivado. Me empuja a hacer cosas o me empuja a no hacer cosas. Pensalo en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entendió mejor, Liz? Sandro, yo corto nombres, perdón.
Bien, perfecto. Sí, ahora sí. Guille, te pregunto otra cosa acá en este dibujo Decime, del árbol. decime. ¿Dónde entraría estado de ánimo? En la metáfora se me pierde ahí, porque estado de ánimo sería... no me lo pone ahí. El autor este solo habla de esos tres conceptos. Bien. Está bárbara la pregunta. Viste que las metáforas son limitadas. Solo nos sirven para explicar algo y decir, ah, bueno, párate. Sí o sí, para tener una emoción tengo que tener un afecto. Sí, para este autor sí. ¿Sería el libro Trabajar con las emociones en psicoterapia? Uno de... ¿O es el No, otro? el otro. Uno que después no está traducido y después cuando lo Ah, termine de traducir te lo el que no está paso. traducido. Sí, Modificar emociones con otras emociones. Como soy sí, no está bueno, traducido. como soy bueno, miren, esto es para que, no, se lo iba a contar después. Lo puse en un traductor y ahora lo estoy corrigiendo mientras lo leo para después mandártelo traducido. ¿Viste? Porque, porque tengo ganas de leerlo además. Lo que dice este autor es esto, ¿no? Digo, dice un montón de otras cosas. Vuelvo. Efecto sería esto de decir, se empieza a activar el sistema humano y empiezo a sentir. Lo primero que siento es si se me activa el sistema nervioso o no, o si se me activa el sistema o se me desactiva. Eso sería el afecto o la afectación, si quieren. La emoción, además de todo esto, decíamos que tiene un estímulo, ¿no? Decía Soledad. No puedo creer que me acuerde los nombres de los que estamos hablando, que esto es un milagro de no sé Genia quién. total. Se me fue la dislexia, te juro que confundo nombres todo el tiempo. Bueno, es la emoción sí o sí, además de tener afecto, tiene estos componentes. Un estímulo, una activación interna, como decían antes, cambios biológicos. La percepción de estos cambios, la tendencia a la acción, que ahí les estoy agregando algo, que es las emociones me empujan a hacer algo, y ese es un componente de la emoción, ¿sí? Y la toma de conciencia de la emoción que transformaría la emoción en un sentimiento. ¿Se entendió eso? Lo repito, Agus 1, no, Soledad, Siempre me acuerdo de, no, en realidad no me acuerdo quién me dio el ejemplo, pero no sé si te ha pasado, si le ha pasado a alguien acá que vas caminando, tal vez pensando lejos, y un perro te ladra cerquita y salís, o te agarra calor o salís corriendo. sí, Me parece que ahí va con el ejemplo va con lo que decías. sí, que te empuja a hacer algo. Sí, a correr. O te asustás, Sí, o te paralizás. perfecto. Entonces ahí eso, salís, corres, te asustás, te paralizás, es la motivación a la acción. No quiero volverlos muy locos, pero este hombre que vos citás es un neuropsicólogo muy conocido que se llama Ledoux, que escribió sobre una emoción en particular, que es el miedo, El ¿sí? mío. Y el libro se llama, mira, no lo tengo a mano, estoy seguro que no, se llama El cerebro emocional. Es viejo, es viejo porque es de los 90, finales de los... Yo estudiaba psicología cuando salió y estábamos todos locos tratando de conseguir este libro. Miro mi biblioteca, solo para decir que tengo muchos libros. Bueno, no lo voy a encontrar rápido. Yo lo amo. Y Yo por ahí dice, quiero que repitas esto último, Guille, de cómo pasamos de emoción a sentimiento, que es lo claro, último que dijiste que yo pregunté si se entendió. está perfecto. Lo agarro con lo que dice, mira, te lo voy a repetir, Eli, con lo que decía Soledad. Voy caminando por la selva. Yo te lo digo así como me lo empezaron a mí. Veo un objeto largo y retorcido sobre su propio eje. ¿Bien? Me activo. Listo. ¿No? Mi sistema se empieza a activar. Siento miedo. Emoción. Afecto primero, emoción. Hago la acción. Salgo corriendo. Una vez que salgo corriendo, reflexiono acerca de lo que vi y se transforma en un sentimiento.
¿Por qué? Porque tiene un valor adaptativo. Si yo me pongo a pensar, oh, esto que veo, largo y retorcido, oscuro, en el medio de la selva, ¿es una rama retorcida o una serpiente? La conducta que me cuida aparece muy tarde. Estoy mezclándote, ya sé, y ahora vuelvo para atrás y explico lo mismo. ¿Te entendió lo que dije o no? Sí, te Per- veo, Cari. Decime, Agus, uno. perdón, quiero preguntarte, entonces, ¿está emoción, afecto y después viene el sentimiento? Siempre. Efecto, Ah, bien, emoción y sentimiento. Digo, bien. entendido como lo entiende este autor, insisto con esto, porque te va a decir, el afecto tiene que ver con la activación del sistema nervioso, la emoción tiene que ver con la respuesta multinivel que da el organismo frente a un evento. Esto es lo que dijo Soledad al principio. No lo dijo multinivel, pero yo lo agrego porque antes habías hablado de integrada, multinivel, diferentes cosas, pero en la emoción aparece la conducta que hablaba Lisandro, a veces antes de tomar conciencia de que estoy sintiéndome de determinada manera. A ver, les pregunto a todas, a todos, ¿cuántas veces actuamos de un modo sin saber por qué actuábamos de ese modo? Seguramente porque estábamos empujados por una emoción que todavía no estábamos tan conscientes de estar sintiéndola. Porque la emoción tiene ese valor adaptativo de dar una respuesta rápida antes de poder reflexionar. Cuando tenemos problemas emocionales, acá Ilse no me deja mentir, aparece mucho eso. Y en momentos evolutivos, ¿no? Yo estoy pensando en las y los adolescentes, en las adolescencias, como dicen ahora, es el momento más impulsivo, donde reacciono antes de tomar conciencia, ¿o no? Ustedes que son mucho más jóvenes que yo, seguramente lo tienen más cerca ese recuerdo de la adolescencia. Entonces, lo que uno hace, tanto como terapeuta, como asistente o como guía, y qué es lo que es poder dar herramientas a alguien que no las tiene para poder modular esa respuesta. La respuesta puede ser la acción o la misma sensación sentida. Esto es lo que tratamos de desarrollar todos. Ahí veo caras de cansadas y cansados. Díganme si no se entiende. Y lo vuelvo a repetir. Vuelvo. Dale. Si se puede repetir, por De- favor. si me decís tu nombre, sí. Si no, no. Malo. Larisa, perdón. Larisa, claro. Dale, Larisa, mira. Una emoción la entendemos como una respuesta. Respuesta ante un estímulo, interno o externo, pero un estímulo. O sea, siempre hay algo que despierta una respuesta. ¿Sí? Ese algo puede ser algo que pasa de mi piel para afuera o de mi piel para adentro. De mi piel para adentro puede ser un recuerdo, pienso en no sé, en mi pareja que no me dio bola en la discusión, o una sensación física, me duele la panza. ¡Ah! ¿Bien? Y aparece la respuesta. Esa respuesta motiva para que yo haga algo o deje de hacer algo. ¿Hasta ahí me seguís, Larisa? Piensen en los exámenes, que es Sí. lo más cercano que tenemos. Ahí tenés una respuesta, un estímulo externo que me activa de determinada manera. Decime, Hola Guillermo, mi nombre es Florencia. ¿qué hace A Flor? mí este ejemplo que me estás dando me hace pensar en la emoción que es la ansiedad, ¿no es cierto? Esto de la acción fisiológica del cuerpo, que después se expresa en una emoción muy fuerte y queda como estancado en un sentimiento, ¿no es cierto?, de alteración, por así decirlo, ¿no? Bien, perfecto. Lo que vos explicas, no me quiero meter de terapeuta acá, existe un estímulo, puede ser un examen que me da ansiedad. Listo, hasta ahí estamos perfectos. Cuando tomo en Sí, o un cuenta docente, como quiera decirlo. un docente, esto, perfecto, viene el docente a hablarme de emociones, no entiendo un carajo, me despierta ansiedad porque estoy pensando, uy, ya no entiendo y tengo que entenderlo, listo. Si yo no, así te voy a agregar otra cosa, si yo no proceso bien esa emoción, se queda en un sentimiento y se puede transformar en un estado de ánimo. También Exacto, sí. me dura un montón la ansiedad.
Está perfecto. Larisa, también entendiste esto, es una respuesta compuesta por diferentes cosas, después vamos a ver qué cosas, que modifica mi acción. Todo eso es una emoción. Y tiene una sensación sentida. Sensación sentida es algo que sí o sí siento. En el cuerpo, en la cabeza, en las piernas, en algún lado. ¿Sí, Pi? Todo esto es, yo sé que es medio abrumador, pero nos va a servir para después aprender a cómo me calmo o cómo manejo mi emoción y cómo ayudo a otro a manejar la emoción. Y van a ver que por eso voy a ser muy hincha pelota, valga la guarangada que acabo de decir, en entender que una emoción es una cosa muy compleja, compleja en el sentido que tiene muchos componentes y que yo puedo intervenir en diferentes componentes para regular mi emoción o la del otro, o ayudarlo a regular o que regulemos juntos. Entonces, es una respuesta ante estímulos que generan en mí cambios y sensaciones, pueden ser placentero o displacentero. Últimamente, hoy pusimos todas emociones displacenteras, ansiedad, miedo, tristeza, pero Que también es lo pueden ser, más fácil de reconocer si se quiere. claro, pero O bueno, lo que más nos preocupa. Lisandro había hablado de alegría, hay que darle la derecha ahí. También podemos hablar de amor como emoción, ¿sí? Generan una respuesta o me empujan a hacer algo, es ese valor motivacional de la respuesta, de la emoción, y pueden ser reguladas, que eso es lo que más nos interesa a nosotros, aprender a regularla. Y esa, pobre, Larisa preguntó y ahora lo voy a decir. Larisa, ¿se entendió bien esto que acabo de decir? Los componentes. Estímulo, respuesta, activación. Dale. Sí, sí se entendió. Gracias. Perfecto, de nada. Por Por ahí, ahí, si querés, esto, como Me está hablando Eli y Ilse. Eli primero, porque las mujeres primero, porque es machista el señor todavía. Dale. Eli. no, por ahí como para ir cerrando, si Sí. querés, ¿qué importancia tiene el contexto en esto? Mm. Yo lo primero que anoté acá es tu intervención en contextos no clínicos, Ah, porque uno asocia al psicólogo con la clínica, con terapia, y cómo ujú. podemos llevarlo nosotros a contextos no clínicos. Claro, el aula sería un contexto no clínico, para poner el ejemplo más claro. Luego decís, bueno, se pueden implementar estrategias de regulación emocional fuera de lo que es el consultorio. Y además fuera de lo que es un terapeuta, digo. Todos en algún punto podemos ser agentes de ayuda o de cambio en el otro. ¿Bien? Y acá tenemos dos acepciones de contexto, Hailey. Uno es, bueno, en contexto no clínico, pero además siempre la emoción tiene que ser entendida en el contexto que se da. ¿Por qué estoy sintiendo? Vuelvo un poquito para atrás. Siempre lo que siento es real. Lo que a veces pasa es que mi mente me juega juegos extraños a veces y me inventa monstruos donde no lo hay. Entonces pienso que el examen va a ser algo terrible que no puedo superar. ¿Se entiende? Pero lo que estoy sintiendo es real. Estoy con mucha ansiedad o cagado en las patas, diría, ¿no? Con mucho miedo. Lo que siento es real. Ahora bien, lo que estoy sintiendo siempre es en función a un contexto. ¿Bien? ¿Por qué estoy sintiéndome ansioso cuando, no sé, estoy escuchando que pedimos un préstamo de 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario? No quiero traerles problemas, ¿no? Decís, bueno, porque sé lo que me viene. Por ejemplo, eso, tener en cuenta el contexto, hace que yo pueda ser mucho más empático conmigo o con el otro y ayudarlo a regular. Por ejemplo, esta emoción que siento, ¿tiene una explicación que excede mi cabeza? Y entonces la puedo explicar esto, porque tengo un examen, porque tengo que ahora termina la clase, uy, estoy triste porque no sé qué, y estoy en este contexto, perdón,
en esta situación determinada, en ese sentido, contexto. También si lo expandimos, tiene que ver con mi educación, mi formación, mi cultura. Mi cultura entendido en dónde nací, no es lo mismo si, no sé, no quiero poner ningún ejemplo de señor de que vive en Palermo, porque todos los ejemplos son así. Pero, pero digo, ¿sí? No es lo mismo haber nacido en una familia de, qué sé yo, de profesionales, no es mi caso, que en una familia de gente laburante. Eso es un contexto cultural distinto. Lo que se esperaba de mí era una cosa. No es lo mismo, en mi casa no era lo mismo lo que se esperaba de mí y de mi hermano que de mi hermana. Contexto que tiene que ver con el machismo, pero bueno, se esperaban cosas distintas. ¿Sí? Y se educó en algún punto de maneras distintas a la hora de afrontar la emoción. Por ejemplo, no es lo mismo, no es que no estoy haciendo un juicio de valor con esto, ¿no? Pero no es lo mismo lo que se espera de un hombre cuando se enoja que lo que se espera de una mujer cuando se enoja. O lo que se esperaba en mi época de niño. ¿Se entiende? Si mi hermana pegaba, era peor visto que si mi hermano y yo nos cagábamos a trompadas. Por ejemplo. Y eso tiene que ver con un contexto que facilita ciertas cuestiones. Y lo último, para seguir preguntándonos es, yo decía, todas pueden ser reguladas, que eso está bueno, y alguien decía que había leído esa parte que había inter o intrapersonalmente, o sea, puedo regularme yo solito, intrapersonalmente, yo conmigo mismo, o puedo regularme interpersonalmente, yo con un otro, o con unos otros. Y acá de vuelta viene la pregunta a él, y esto de los contextos no clínicos, particularmente áulicos. ¿Puede ser que yo pueda desarrollar habilidades, o yo como docente o auxiliar, utilizar estrategias de regulación grupal? Por ejemplo, ahí tenemos que investigar porque hay pocas investigaciones hechas, ¿eh? Pero decís, ¿qué cosa, y me imagino yo en adolescentes, qué cosas serían más útiles a la hora de desarrollar? Esto del contexto es, por lo menos para mí es importante, no solo eh, para situarnos donde nosotros estamos, que es el contexto áulico, el educativo, el institucional, cualquier palabra que se asemeje a eso, sino también pensar en nuestro contexto en función o en relación a nuestras emociones y sentimientos, y también que ese pibe está inmerso en un contexto que es muy diferente al nuestro en cuanto a tiempo. Viste que por ahí cometemos el error, cuando yo era adolescente o Sí. mi papá me ajustaba a... hoy tenemos otro contexto de adolescentes Hmm, que están inmersos en un contexto sociocultural, económico y social muy distinto distinto. a... Entonces, todo Vos, eso también sí, afecta o interviene o nos afecta bueno, emocionalmente. esto que vos decís siempre se habló que las nuevas generaciones siempre daban como un salto, ¿no? Como más rápido, más distante, hay más distancia. Pero los que trabajan con adolescentes dicen que nunca hubo tanta brecha generacional entre estos adolescentes y los docentes. Digo, y claramente fue como, digo, es lo que es lo que estamos viendo, ¿no? Como vienen de mundos muy distintos. Y también cómo nos paramos nosotros como docentes, porque nosotros esta experiencia la empezamos en el 2023 por un pedido Sí. de la institución. El año pasado la hicimos convencidos viendo los resultados. Este año lo continuamos, pero por ejemplo yo estoy parada de otro lugar porque después de 6 años volví a la secundaria. Ok, Entonces estoy viendo pibes que no veía y con los que yo no trabajaba. claro. Y Y me que está costando y me está costando un montón de emociones, sentimientos. Y eso lo que vos decís, y eso lo tenemos que poner en nuestra evaluación del contexto, porque vos como Claro, docente, como el claro, por rol eso que digo tenemos, claro, nuestro contexto como santa. sí. Ahí me sirve, solo para volver loco a más gente, como el pensamiento y tener en cuenta la dialéctica, que uno no es aislado del contexto. Entonces vos te lees
en función del grupo y en función y de cada individuo en general y seguimos, como vos dijiste, bueno, tenemos un adolescente que tiene una familia, pero además está en este curso particular y además está hoy en el 2025 con la realidad del 2025 y además, y lo vas abriendo, digo, no me quiero poner, mentira, cuando digo no me quiero poner político es todo mentira, ¿no? Digo, pero no es lo mismo Trump en Estados Unidos, aunque yo piense que no me afecte, porque va a afectar a una economía global. Es esta idea de el aleteo de la mariposa en no sé dónde genera la tormenta en no sé qué otro lugar. Todos estamos interrelacionados. Hay factores que afectan más. Digo, si el pibe o la piba, es como el cliché, lo cagan a golpe en la familia, va a tener una mayor afectación, pero a mí también como docente me afecta. Esto que decís vos, Eli, seguramente hace 6 años los adolescentes eran muy distintos a los adolescentes de ahora. Totalmente. Y uno también era distinto. Yo hace 6 años no tenía nada que capacitaciones o talleres de regulación emocional. Perfecto, perfecto. Vos sos más Acá sabia que planteaba, antes. Decime, Cori. recién planteaba una estudiante que planteaba que incluso las familias son diferentes. Totalmente. Sí, Esta contextualización partimos de... sí, por realidades distintas, ni siquiera es como ni siquiera lo hacemos a propósito, van pasando cosas y uno se va intentando adecuar o no. Y en esto lo del contexto, y con eso vamos cerrando así Sí, no te quitamos más tiempo. Eh, Retomo lo que dijimos en la clase pasada y que ahora lo vamos a continuar. La importancia de, o sea, ¿por qué traemos esto a la práctica docente? ok. Porque si no, vamos a seguir repitiendo patrones de que el estudiante es un número y no podemos contextualizarlo. Ahí está, claro. Sí, Por eso de cómo atraviesa las emociones y los sentimientos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque en ese proceso estamos docentes y estudiantes. sí. Y vos sabés, y me voy, que lo que se ve es que además cuando vos aprendés algo con una emoción placentera, se consolida mejor el recuerdo. Sí. Entonces, que el docente, digo, porque el docente digo, si yo voy a mis docentes de la primaria o anteriores, ¿no? Los que tuvieron mis papás eran solo de bajar información y punto. Y ahora cada vez más se ve y se nota, digo, que el docente también cumple una función de motivador y tenés que trabajar, digo, primero, crear una clase motivante, pero además esto otro que vos decís, y además tengo que estar atento a los alumnos que no tienen habilidades para regularse y ayudarlos a regular. Es toda una complejidad. Sí, y a eso sumarle que no es como el docente, la tarea del auxiliar docente. Bueno, nosotros Ok, los docentes damos clase 2 o 3 horas y no vamos, en cambio el auxiliar está toda la semana 5 horas. claro, perfecto. Claro, es el que tiene como la visión eh, ge- Integral, o debería integral tener la visión integral claro, del estudiante. perfecto, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, acá les pregunté si alguien quiere decir algo Sí, y no. perfecto. Y ustedes siguen y yo me voy a hacer otra actividad ahora. Millón de gracias, De Guille. nada, Gracias, Eli. Nos Guille. vemos. Nos estamos comunicando. Dale, hasta luego. Chau, chau. Te prometo que la próxima entramos temprano. Tranqui, tranqui. Los hechos. ¿Me pasas por Telegram después, querido? Dale. Ok, No, gracias. espérate, remove. Ahí los eché. Ahí nos quedamos. Espérate que pongo stop acá